Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Bienvenidos una vez más a Compartiendo Cine. Mi nombre es Caleb Triana y agradecemos mucho que estén aquí de vuelta. Seguimos con el especial de octubre. Espero que les haya gustado mucho los videos anteriores, los podcasts anteriores. Y el día de hoy tenemos dos películas muy interesantes, pero antes de introducirlas a ellas, quiero presentarles, como siempre, aquí a mi compañero Félix Loera. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en este capítulo de Compartiendo Cine con dos películas que es interesante analizarlas y ver algunos ángulos valiosos acerca de ellas. Por supuesto. Quisiera aprovechar este momento para mandar un saludo a Roberto Burgos, que me pidió que le mandara un saludo. Este saludo va a llegar un poquito tarde porque por cuestiones de la grabación, pero espero que lo veas el día que llegue. Pero bueno, para que veas que sí se cumple. Bueno, ahora sí, entramos a las películas. Como ya han de haber visto en el título, tenemos dos películas que pertenecen a un mismo subgénero del terror y que es interesante analizar y que casi una vino después de otra y podría decir que son casi paralelas si las vemos, que tienen sus similitudes y sus diferencias y son cosas que vamos a analizar en este momento. Pero vamos a comenzar con la película Viernes 13. Es una película que se estrenó en 1980, que hay muchas cosas que hablar y que ver de esta película que pueden resultar interesantes para aquellos que son amantes del terror, y que es una película muy simple en apariencia, pero que nos deja ver o nos da las luces de un contexto social muy interesante. Félix. Bien, pues, ¿qué pasaba en esta época? Se dice que el cine es un reflejo de la sociedad que lo produce y que hay una conexión en sentido opuesto también. Que si entiendes el cine, puedes entender mejor a esa sociedad de esa época, y cuando entiendes la sociedad en ese momento, también te ayuda a entender por qué hacen ese tipo de cine. Bien, esta época, hago un recuento muy rápido a los que nos gusta el fútbol. Tenemos el Mundial de Alemania 74, donde gana Alemania y deslumbra Holanda con su sistema de juego. Tenemos Argentina 78, donde el Mundial lo gana Argentina y ahí la figura es Mario Alberto Kempes. Maradona se queda al borde, no lo convocan, pero él estaba en el equipo hasta el último momento cuando se eligen quiénes van a participar en el Mundial. Y el siguiente Mundial es España 82. Este Mundial lo gana Italia en la final con Alemania. Y luego en 1986 es el Mundial en México, donde se consagra Maradona. Se habla de que en los mundiales y en otras épocas lo significativo no va exactamente con la cronología. Se dice que lo que todo mundo recuerda del Mundial México 86 es el gol de Maradona que le hace a los ingleses, y ese es una semifinal. Ese es el momento cumbre de ese. Así como en el Mundial de Brasil no recordamos tanto la final, sino cuando Alemania golea 7-1 a Brasil, es el momento culminante. O por ejemplo, cuando analizamos el siglo, se dice el siglo XX inicia con la Primera Guerra Mundial y termina con la caída del muro de Berlín y la desintegración de Rusia. O sea, la parte histórica no va de 1900 a 2000, sino cuáles son los eventos representativos en esa época que no coinciden exactamente. Bueno, eso es en fútbol. Otras cosas que llevan la época actual, las Olimpiadas, que marcan ciertos parámetros, cierto ritmo. Tenemos en Montreal la Olimpiada de 1976, donde nos deslumbra Nadia Comaneci. Tenemos Moscú 1980, que se recuerda
porque Estados Unidos boicotea porque Rusia invade Afganistán. Y luego tenemos la Olimpiada de Los Ángeles 1984, donde se recuerda porque Rusia se desquita y no asiste a la Olimpiada junto con todo su bloque. Para nosotros, quizá lo que recordemos es las medallas de caminata con Raúl González, que gana medalla de plata en 20 kilómetros y medalla de oro en 50 kilómetros. Y luego tenemos las Olimpiadas de Corea 1988, donde ya se asisten ya todos y se pone ya, se superan los boicots. En Estados Unidos llega Reagan en 1981, que marca toda una época del gobierno de Reagan, con un liderazgo muy fuerte, republicano, para muchos considerado muy de derecha. Y en Inglaterra está Margaret Thatcher, que ella gobierna del 79 a 1990. Y que también marca toda una época, también considerado por muchos muy cargada a la derecha, pero que generó cambios importantes. Y algo muy relevante para entender esta época es que Juan Pablo II inicia su periodo como papa en 1978, él está hasta 2005, es un periodo muy largo, pero para muchos consideran que él es uno de los elementos más importantes para derrumbar el bloque socialista, para la caída de la Unión Soviética. Era alguien, por ejemplo, Loretta visitando Polonia, cuando era algo que no se hacía, y eso movió muchísima gente, impulsó el sindicato Solidaridad, que fue un elemento muy importante para la liberación, y eso genera todavía una época. Surge el SIDA en los primeros años de los 80s, y algo que creo yo que refleja el ánimo de esta época es que había una decepción de las utopías. Es decir, los 60s había una ilusión de que se iba a cambiar el mundo, la música, la ropa, hagamos el amor, no la guerra, el formar comunidades que rompían el esquema de la sociedad. Es una ilusión que decae, está por finalizar la Guerra Fría, donde está por caer el comunismo, y todo esto de alguna manera se refleja. Para finalizar, nada más, ¿cuál era la música que se escuchaba en aquel entonces? Surge Michael Jackson con El Paso en la Luna, Thriller. En el 79, si mal no recuerdo, surge la época disco con John Travolta y Fiebre de Sábado por la Noche. Yo recuerdo esa época que en cada esquina había una discoteca, o por lo menos un garage donde se habilitaba como discoteca y se iba a bailar ahí con la famosa ese globo con espejitos. Este es más o menos el contexto en el que estamos viviendo. Y hay una que a mí no me queda claro, pero a lo mejor en esta conversación avanzamos un poco. Se dice que el género de horror refleja el momento y las angustias. Se dice que entre guerras surge el expresionismo alemán con un tipo de terror que era la angustia que se vivía entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial surge un cine de terror basado en monstruos, Godzilla, King Kong, etc. Y que reflejaba un poco el miedo nuclear, dicen algunos, ¿no? Entonces la pregunta es, el terror de los 80s, que se inaugura en 1978, 2 años antes, ¿qué refleja? ¿A qué angustias responde? Esa es precisamente esta conversación. Y para finalizar, nada más mencionar que cine y terror surgen desde el primer momento, van de la mano. Se habla de que la primera exhibición de cine en 1895 de los hermanos Lumière, la gente salió corriendo porque cuando vio en la pantalla grande el ferrocarril que venía hacia ellos, les quedó la sensación de que los iba a arrollar, sufrieron terror y salieron corriendo de la sala. Entonces, desde la primera ocasión que se presentó una función de cine, hay un ingrediente de terror y no se ha despegado del cine. Entonces, mientras haya cine, yo creo que habrá terror. Claro. Quizá un poco para responder lo que mencionas, como qué refleja el cine de cada época o
qué miedos hay en la sociedad que se reflejan a través del cine de terror por medio de símbolos o de cosas. Creo que es importante y creo que ya lo empezamos a hablar desde los episodios anteriores con El Exorcista, con El Resplandor, El Bebé de Rosemary, etc. Y creo que por ahí ya diste algunas pistas de cosas que creo que tienen que ver con el hecho del desencanto de la utopía, o incluso podemos hablar del desencanto del sueño americano, ¿no? Cómo cómo en ese tiempo la sociedad empieza a hacer o a ver un poco más la realidad de otra manera, empieza a darse cuenta de ciertas cosas que no están bien en la sociedad, comienza a verse por alguna razón más cuestiones de homicidios, asesinos seriales, surge, ya lo hablábamos la semana pasada, la secta de los Manson, etcétera, ¿no? Empiezan a suceder tragedias que sin darse cuenta alimentan de alguna manera el cine de terror y a su vez reflejan los miedos que había en ese tiempo en la sociedad, y que de alguna manera, viéndolo como una revisión del contexto histórico de ese tiempo que está reflejado a través de la obra, es interesante verlo. Es posible, y quisiera yo aclarar esto, que quizá si alguien en este momento ve la película Viernes 13, probablemente si busca una película de terror que lo asuste, a lo mejor no la va a encontrar. Voy a ser muy sincero, ¿no? Porque creo yo que está basada, o gran parte de lo que nos muestra ya se ha visto o ya está demasiado gastado en muchos otros en otras películas de terror contemporánea que utilizan estas películas como base de su terror. Incluso esta misma película toma elementos del mismo género de terror que ya se habían usado antes. O sea, no es nada nuevo. Yo creo que en su momento tuvo cosas que fueron novedosas, que a lo mejor en este momento ya no lo son, y que a lo mejor no es una película que ha envejecido del todo bien, pero es importante tenerla en cuenta porque marca un momento no solo en el entender el contexto histórico de lo que está pasando, sino también dentro del mundo del cine. Marca un momento muy importante porque esta película, el Viernes 13, y la siguiente que vamos a hablar, que es la de Halloween, marcan el inicio de lo que se le llama un subgénero del terror que se le denomina slasher, ¿no? Que tiene que ver con ciertos tópicos que tienen que vamos a ir viendo, ¿no? Que entre ellos muchas veces los protagonistas, por así decirlo, son adolescentes, hay alguien que se salva por alguna manera, hay un asesino que los está persiguiendo, podemos saber sus intenciones o no, etcétera, ¿no? Y el goce, o si podemos llamar goce, o el disfrute de este tipo de películas a veces es saber si alguien va a sobrevivir o no, ¿no? Ya dentro del género, o del subgénero más bien del slasher, han existido muchas ramas que han explorado muchas cosas y se han ido por diferentes caminos, pero estas dos películas de las que vamos a hablar considero yo que son las que marcan o abren la puerta a todo lo que va a venir después del género. Incluso estas dos películas tienen bastantes secuelas, algunos dicen que a unas mejores y otras peores, pero sin duda estas películas son las que marcan el inicio, pues, de este subgénero. Entonces es interesante ver esas dos cosas. Uno, ver cómo reflejan el contexto de donde fueron hechas, y a su vez es interesante ver cuáles son los elementos que las hicieron populares y que después, al ser emulados por otros directores, emular esos elementos que presentaban esas películas, crearon un subgénero nuevo. Sí,
Antes de entrar de lleno a esto, quiero hacer brevemente para ponernos de qué va esta película. Parte de... No lo muestra al inicio. Bueno, arranca con una secuencia que debió haber ocurrido en 1958, donde hay una reunión de jóvenes en este campo. Se entiende que son más bien como los jóvenes guías, o sea, supone que es un campo de niños, donde hay pequeños, digamos, no sé, de entre 8 a 12 años, y hay unos jóvenes mayores que pueden estar entre los alrededor de 18 años, que son los que guían y cuidan a los más pequeños. Entonces, la película nos muestra que están estos mayores en una reunión y una pareja intercambia miradas y se separa del grupo para tener sexo y ahí los son atacados. Y se supone que esto ocurrió un año antes. Hay un niño que muere ahogado por supuestamente no fue bien cuidado porque los jóvenes estaban divirtiéndose y teniendo sexo. Esto es como el planteamiento. Entonces, este acontecimiento hace que se cierre el campo y la película reinicia cuando se va a reabrir el campo y nos muestra a una joven que va viajando de ride porque quiere trabajar ahí como joven guía durante ese verano. Y luego ya llegamos a donde están un grupo de jóvenes, estos jóvenes guías, que llegaron 15 días antes para preparar el campo y recibir a los niños. Y luego ya viene lo que podemos considerar como ya parte del segundo acto, o sea, te presenta el escenario y luego en el segundo acto donde ya aparece el asesino y comienza a eliminarlos uno a uno. Y la etapa final, que es una escena final ya del tercer acto, donde digamos que es la lucha final, ¿no? Donde... Antes de eso hay un plot point interesante donde apareció un personaje nuevo, casi al final del segundo y principio del tercer acto, que precede, yo creo que esta lucha que tú estás hablando, ¿no? O que inicia la lucha que tú estás comentando. ¿Te refieres al que anuncia, los prevé de que va a pasar algo? No. Bueno, Cuando sí ya aparece, queda... pero nunca lo vemos. Sí. Sí, tienes. O sea, ya aparece el asesino y tal, pero nunca lo vemos, ni se oye su voz. Nada más que es uno de los elementos que más adelante yo creo que tú también lo vas a mencionar. Solo planteando a grandes rasgos de qué va la película. Es un campo de verano donde un grupo de jóvenes ya mayores se prepara para recibir niños y son atacados y van siendo eliminados y hay un enfrentamiento, digamos, final, que es la chica más resistente, que también es una característica de este género, lucha y luego viene ya como un pequeño, algunos dicen que no califica como twist, como giro, pero donde preparan el cierre y una posible secuela, ¿no? Que al final sí vino, ¿no? Sí, que de esto va, o sea, es un grupo de jóvenes que están aislados en un campo con cierta fragilidad y son atacados por un asesino, ¿no? Y al final está esa sorpresa de quién es el asesino y por cuáles son sus motivaciones para atacarlos, que se revela y no se los decimos para que disfruten mejor la película si no la han visto. Sí, vaya, a pesar de lo que dije hace rato, que a lo mejor no van a encontrar miedo si es lo que buscan, pues tal vez puede que no les llame la atención la película, pero creo que si son entusiastas del cine como nosotros y quieren entender o ver mejor cómo ha evolucionado el cine y cosas que han marcado el cine, yo creo que es importante tener esta como referencia. Por lo mismo que mencioné, ¿no? Es una de las películas que abre este subgénero y marca los elementos que van a ser recurrentes dentro del mismo género más adelante, ¿no? Sí, yo aquí mencionar que hay un factor muy importante en estas historias, que es
la sorpresa o el desconocimiento. Entiendo que a la generación actual esta película ya le parezca quizás muy inocente, pero es porque no está este factor desconocimiento. Cuando fue la primera función de cine que el público no conocía el efecto y cuando ve una imagen de un tren que viene hacia ellos les genera terror, ahorita eso nos parece cómico, ¿no? Porque ya de ver tanto cine, eso ya no nos es desconocido, ya nos habituamos a ellos. Aunque podemos disfrutar una muy buena toma de algo que viene hacia la pantalla y si no la disfrutamos, pero ya no salimos corriendo de la sala. Esto creo que le pasa a la generación actual. O sea, han visto ya un cine de terror con más violencia, con más sangre, tal, de que esa primer película le puede parecer para niños o muy, muy inocente, ¿no? Claro, pero repitiendo un poco lo que decía, creo que si quieren saber un poco cuáles son los elementos que conforman este subgénero, creo que es una visita obligada, ¿no? De alguna manera. En ese sentido, creo yo que conformando un poco los elementos que arman la película, a mí me parece muy extraño, y ya hablaré de ello quizá cuando hablemos de la siguiente película, que es Halloween, porque creo que esa es una de las cosas que hace muy bien Halloween y que creo yo que al menos en esta película Viernes 13 se siente un poco extraño, pero se entiende, se estaba experimentando y estaban viendo como nuevas formas de presentar a los personajes, pero tú ves la película y al menos si la ves por primera vez, y esto no sé si puede ser considerado spoiler, pero empieza con un personaje que al final termina siendo nada relevante para la película, que normalmente en una manera de hacer guiones convencional de Hollywood y ya con los parámetros que hoy existen, de Salva el Gato y otro tipo de cosas, ese tipo de cosas ya no son tan permisibles a menos de que quieras experimentar con la narrativa, porque normalmente si presentas un personaje y le dedicas ese tiempo al principio de la película, al menos te genera la expectativa de que va a suceder algo más. Y creo que esa es parte como de lo interesante, si podríamos decir, que termina siendo un personaje irrelevante, pero por ejemplo comparándolo con películas, por ejemplo con la película de Psicosis de Alfred Hitchcock, aunque el giro de la trama de Psicosis tiene que ver también con la muerte del aparente personaje principal a la mitad de la trama, que muere mucho antes, le da un peso primordial porque al final de cuentas la muerte de ese personaje hace que el giro de la trama tome un rumbo que esa muerte es el tema central de lo que sigue después de la trama. En este caso, este personaje se muere y la vida continúa dentro de la película. O sea, si hubiera estado el personaje o no, pues igual la película seguía, ¿no? Y creo yo que a lo mejor puede ser desconcertante y para mí lo fue, pero aún así creo que la película tiene otros elementos que vale la pena resaltar. Uno de ellos, y me parece interesante, es el tema de cómo nos presenta o de alguna manera cómo interactuamos con el asesino. El género siempre de alguna manera hay alguien que acecha y pues alguien siendo acechado, ¿no? Siempre es un grupo normalmente de jóvenes y pues que los toma por sorpresa hasta que alguien se da cuenta pues de todo y es el que lucha por su vida, ¿no? Es un poco un tema de supervivencia. Pero la manera en que como nos presenta el asesino aquí es poniéndonos muchas veces desde su punto de vista. ¿Qué quiere decir esto? Que la cámara, a la hora de nosotros presenciar el asesinato, la cámara está puesta desde el punto de vista del asesino y de alguna manera nosotros nos convierte en el asesino, ¿no? Por eso. Hay un giro al final de la película, que era lo que le mencionaba hace rato a Félix, donde ya le da
por así decirlo, un rostro al asesino y se termina convirtiendo en una especie de podría decir Norman Bates, pero invertido, ajá. Pero es interesante. Y de hecho, hablando de eso, igual ya para terminar, porque creo que también es interesante, podemos tomar ese tema para más adelante. La música. La música me parece que toman elementos de muchas otras películas, porque la música, aunque cumplía su rol, que era aumentar la tensión, sentía que estaba escuchando música de otra película. A veces sentía que era Tiburón, a veces sentía que era Psicosis, que a lo mejor no es, ¿sí? O sea, no es que hayan quitado la película de ahí para ponerla aquí, pero se siente de dónde viene la inspiración. Sí, voy a comentar brevemente otro elemento para ubicar la película. Es cuando se estrena, es curioso que la crítica, el mundo del cine no la tomó muy en cuenta, incluso la trató muy mal, hay críticas muy devastadoras. Esta película es nominada a los Razzies, a lo peor, con 2 nominaciones, al peor director y a la peor actriz de soporte. Los realizadores, yo creo que se destacan 3 de ellos. El director, Sean Cunningham, que tiene toda una trayectoria dentro de este tipo de películas. Destaca como escritor, productor y algunas direcciones también, pero sobre todo escritor. Y aquí es uno de los primeros trabajos de Kevin Bacon. Y una actriz que creo yo que es la que más, porque es el símbolo y posteriormente hay una secuencia donde ella hace un papel relevante y al principio estaba un poco renuente a participar, que es Betty Palmer, que es el personaje de la mamá de Jason, que Jason en las siguientes películas es donde toma relevancia, pero este personaje de Betsy, ¿sí está bien Betsy? Sí. Betsy es la que cierra la película con mucha fuerza y creo yo que es la escena que le da más consistencia, y en la siguiente secuela es un parte importante y ya era una actriz veterana esta señora. Yo creo que es lo que la suerte le lleva, yo creo que es por lo que más va a ser recordada en el cine, cuando ella ya llevaba muchos años y muchas películas. Ella muere en 2005. Recibe un reconocimiento honorario por su trayectoria, pero ella se resistía a hacer este papel y finalmente es por el que más la recuerda el público, ¿no? Entonces, ponernos un poco en ese contexto de los realizadores, ¿no? El director sí tiene un peso en este tipo de cine, sobre todo como escritor. Tuvo que ver en algunas secuelas, sobre todo como productor, ¿no? Sí. ¿Ibas a decir algo más? No, por ahorita no. Ah, bueno, pensé que ibas a decir algo más. Bueno, yo nada más quisiera continuar un poco con el tema de la música. Me llama mucho la atención cómo está hecha la construcción musical. Creo yo que sí hay una inspiración, o sea, al menos yo no tengo ningún dato de que alguien lo haya dicho, pero no sé, siento que se nota demasiado y siento que hay partes donde si tú pones, por decir, una de las que más se me figuró en muchos momentos fue a Tiburón. Siento que si quitara la imagen y pusiera una escena de la película de Tiburón de Steven Spielberg, no sentiría la diferencia, ¿no? Siento que es muy parecida la música. Y por ahí hay algo que igual no lo voy a decir en este momento, que tiene que ver con la película de Tiburón, que creo que
sí tiene que ver un poco con la inspiración, no solo tanto en el tema musical, sino en el género en sí, que quizá puede ir más allá, pero igual lo voy a dejar para más adelante. Lo que quiero decir o lo que quisiera recalcar acerca de la película y que quisiera volver un poco al contexto y todo lo que habíamos hablado al principio para poder ir más allá o por lo menos poder llegar a un punto de entender qué fue o qué hizo relevante esta película es si hay un desencanto de ciertas cosas de cómo era el mundo en ese entonces, incluso un desencanto del sueño americano. Y ya nace este arquetipo, podríamos decirlo de esa manera, del asesino en serie o del asesino psicópata que mata casi por el placer de matar, que en este momento está siendo explorado de alguna manera como si fuera pues como un antagonista muy, muy, muy crudo y muy cruel y muy delirante. La manera en que lo aborda Halloween creo que también me parece interesante. Pero la manera en que lo aborda aquí, que quisiera recalcar lo que dije hace poco, que es como si fuera un Norman Bates a la inversa. Ya que vean la película van a entender por qué, y sobre todo si ya han visto ambas, tanto Psicosis como Viernes 13. Pero creo que, como decíamos, creo que las películas de terror reflejan el miedo que existe dentro del contexto en que se hizo la película. Y creo que, y aunque creo que parte de ese miedo todavía sigue vigente, ahorita está virando hacia otros lados, ya que revisamos películas de terror más actuales, pero creo que hay un miedo, o por lo menos sí existía un miedo y existían leyendas y mitos de asesinos que asesinaban por asesinar. Y de hecho, incluso creo que en Netflix hay un documental donde hacen entrevistas, o creo que es una serie, pero está basado creo que en un documental donde hacen entrevistas a asesinos seriales como para entender qué los lleva a hacer lo que hacen, ¿no? Y aunque más adelante en la historia se vuelve a hacer una revisión de este tipo de asesinos y si ya se les da otro tipo de otro tipo de personajes y otro tipo de caretas para poderlos ver y entender en esta manera en que se concibe y como se concebía en ese momento como algo hasta muy escandaloso, incluso podría yo decir que algo hasta un poco místico detrás de los asesinos, ¿no? Por ello yo creo que tiene tanta relevancia el hecho de que no nos enseñen quién es, de que lo veamos un poco como una fuerza del mal, un poco sin rostro, ¿no? Pero ya toma muchísimo más fuerza cuando hay un rostro, hay una justificación de por qué es y por qué se hace. Pero a pesar de eso, vuelve a retomar el cómo inicia, porque hay como un segundo giro al final, que ese sí yo no lo quiero decir, pero que hace que surja ahora sí el personaje por el cual es conocida la franquicia de Viernes 13 y que tiene que ver como casi con un poder sobrenatural o incluso místico. Y yo creo que tiene que ver un poco con ese miedo del miedo al ser humano, pero no un ser humano normal, sino al ser humano que puede hacer cosas, en este caso parece ser como por venganza, pero podría ser hasta por placer, ¿no? Sí, para ubicar, creo yo, una de las cosas por lo cual es relevante esta película, el cine tiene sus géneros, ¿no? Digamos, terror, aventura, etcétera. Entonces está el género terror. Entonces, dentro del género terror está el género de acuchillados o slashers en inglés, que básicamente es una película donde hay alguien que asesina con un elemento punzocortante, ¿no? Un cuchillo, un hacha, un, eh, pero básicamente es así. Y es todavía otro subgénero que se refiere a
los asesinatos en campos de verano. O algo muy similar, una casa de retiro, un viaje en una zona. Creo yo que es porque esta película inaugura este género. De tal manera que al menos a mí me ha pasado cuando llego a un campamento o a una casa de campo, hay momentos en que me vienen estas imágenes y siento un poquito ese escalofrío de decir, a lo mejor aquí pasa algo, ¿no? Y que además, como decía alguien, suele ser como algo de que no queremos o no nos atrevemos a confesar que la película nos generó miedos, ¿no? Y que todavía los conservamos. Entonces, creo yo que este es uno de los méritos de esta película, ¿no? Que en esta época ellos inauguraron este nicho en especial, que son las películas de terror para campos de verano o algo similar. Y aquí, en lo que tú comentabas de la similitud con Norman Bates, en Psicosis, Norman Bates está trastornado por una relación con la mamá. En esta película es al revés, es una mujer que está trastornado por una relación y los acontecimientos con el hijo, ¿no? Esa es la relación. Y en los dos hay un elemento como de como doble personalidad, donde ambas partes interactúan, ¿no? En el mismo cuerpo. En el mismo cuerpo. O sea, hay como dos personalidades que interactúan en el mismo cuerpo y los impulsa a actuar, ¿no? Sí. Pues nada más para cerrar mi participación en esto se habla de la similitud cine, sueños, y que en los sueños hay ciertas similitudes. Creo que la gran ventaja del cine es que estamos conscientes de que estamos en una película y si es muy intenso, pues cerramos los ojos o nos salimos de la sala. El sueño no tenemos tanto esa opción porque cuando estás soñando no estás consciente de que estás en un sueño hasta que despiertas y dices qué bueno que era un sueño, ¿no? Pero hay una cierta similitud y se dice por algunos psicólogos que lo que pasa en el sueño son cosas que tú quieres hacer, pero no, el entorno no te lo permite. Es decir, tú quieres seducir a tu maestra, pero no lo puedes decir, o quieres matar a alguien, pero está mal y en el sueño lo matas, ¿no? O pasa algo de esa manera. Entonces, haciendo estas relaciones que posiblemente esta juventud de esta época, sus desencantos, su coraje los llevaría a que quizás a veces quisieras asesinar, pero no lo puedes expresar ni lo puedes reconocer siquiera conscientemente porque estaría muy mal moralmente, tú mismo te autocalificarías, pero en una película, en un sueño, se libera esa energía, lo haces y te llega un proceso, digamos, de curación. Entonces, una posible explicación, porque yo me hago mucho esta pregunta, es decir, ¿qué encanto tiene? ¿Por qué estas películas tienen tanto público? Gente que las aprecia, paga por ir a verlas y esto hace que este nicho de industria siga trabajando, ¿no? Una de mi aventuras era esa explicación de que, y por este tipo de películas, tú lo mencionas, muchas cosas se ven desde el punto de vista del asesino, induciéndote a que tú lo estás viviendo, o sea, es lo que estás viendo y tú estás cometiendo el asesinato, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Es una manera de desahogar esa tensión, ese pulso de que alguna vez que tuviste el impulso de matar por coraje, por decepción, ahí ocurre y existe esa como exorcización, al menos en imágenes, en ilusión, en ficción, ocurrieron esas cosas, ¿no? Claro. Se dice mucho que de repente la mente... hay estudios a favor y en contra, pero de repente dicen que la mente... por ejemplo, la diferencia entre ver una pintura o ver una fotografía tiene que ver con que a pesar de que de alguna manera podemos ser conscientes de la fotografía y que cómo es o cómo funciona,
para nuestra mente no hay mucha diferencia entre ver la fotografía o entender una realidad, ¿no? Porque aunque la fotografía está enmarcada dentro de un plano o un cuadro, nuestra mente puede de alguna manera llenar lo que hay más allá de eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la potencia de la imagen, mucho se dice que cuando vemos una ficción, nuestro cerebro muchas veces no tiende o difícilmente puede diferenciar la realidad de la ficción cuando estamos viéndolo a través de imágenes, ¿no? En vivo. Entonces, de alguna manera, ciertas pulsaciones, es por eso que ciertas pulsaciones primitivas, podríamos decir, se pueden catalizar a través del recurso de las imágenes y del cine. Por eso es algo que es tan vivo y no ha muerto y sigue estando ahí, y a lo mejor puede cambiar de formato o puede cambiar de manera de cómo lo consumimos, pero va a seguir estando ahí y creo que va a seguir estando presente durante lo que exista la humanidad. Quizá después será realidad virtual, qué sé yo, pero la imagen creo que va a seguir siendo muy, muy elemental en la manera en cómo canalizamos las emociones y recreamos realidades, ¿no? Cómo a través del cine podemos creer que algo realmente puede suceder o podemos realmente no creer que va a suceder, ¿no? Por eso también de repente el cine puede ser utilizado y ha sido utilizado como herramienta de propagación ideológica para partidos políticos, para gobiernos, etcétera, ¿no? Y un poco lo que tú dices y que es verdad y que mencionaba hace poco la película de Tiburón, mucho se habla también de dicha película que en su momento causó una conmoción, que muchas playas de Estados Unidos estuvieron vacías durante el tiempo que se exhibió la película. Y ni siquiera yéndonos tan lejos, porque la misma película de Tiburón provocó que muchas otras películas relacionadas con tiburones surgieran. Y creo yo que hasta hoy en día hay cierto miedo a los tiburones, que ahora quizá en este momento ya se ve más natural, pero que antes no sé si no existía, pero no era, yo creo que a ese nivel. Y sobre todo, por ejemplo, hay algunos expertos que dicen que realmente un tiburón es difícil que ataque a un ser humano por muchas razones. O sea, sí se ha visto de ataques de tiburones a seres humanos, pero son muy pocos, ¿no? O sea, normalmente el tiburón no le hace caso a los humanos. Pero aún así seguimos con ese miedo. Y llevándolo a esta película, y también ya para terminar mi intervención, ha existido los slashers han provocado un miedo a quizá salir. No sé si se deba a eso, pero lo voy a decir. Creo que antes la exploración o el salir de tu casa a un lugar más desconocido, a un campamento, a una casa de retiro, etcétera, era más común. No sé si a raíz de esta película surgieron algunos miedos, quizá, no sé, habría que ver. Pero yo creo que sí refleja un miedo, o por lo menos hay un miedo de que pueda sucedernos o que nos encontremos una persona que no está dentro de sus cabales y que pueda causar alguna tragedia, ¿no? Y sobre todo viendo casos que pueden resultar muy, muy cercanos y muy reales de aquí de nuestros vecinos, donde de repente de vez en cuando no sale gente que sí termina siendo barbaridades y que terminan siendo muy trágicas. Creo yo que de repente por eso se ha recluido un poco ahora la visión de exploración o de ir más allá, porque creo que se ha generado un miedo y un pánico, y
no sé si muchas veces se habla de que el generar miedo o pánico es una forma de represión, ¿no? Entonces, no sabemos si sería especular bastante, pero hasta qué punto gente del gobierno, gente que está en élites, prefiere mantenernos con miedo a que nos mantengamos explorando y con nuestra natural inquietud a buscar cosas nuevas y nuevas experiencias. Yo creo que es como el yin y el yang. En cada persona están esas dos energías, ¿no? El deseo de explorar, de conocer, pero también está el temor a lo desconocido, ¿no? O quizás a veces ese sentido inverso de que porque te da miedo, por eso lo haces, ¿no? ¿Sí? O sea, ese miedo que genera adrenalina, estimula. Pues algunos, recuerdo que alguien decía en la película El guardaespaldas, ¿no? Que el- habla una escena donde dice, cuando descubrió las niñas le daba miedo y por eso empezó a buscarlas, ¿no? Entonces, eh, pues está para reflexionarlo, ¿no? Eh, yo creo que en el ser humano están los dos impulsos y incluso la mezcla de los dos a veces resulta motivante, ¿no? Es decir, algunos dicen, ¿qué es lo que te gusta hacer? Pues lo que me da miedo para, como que le da un toque adicional a la diversión, ¿no? Claro. Sí, y creo que una de las cosas, y que creo que he hecho, que creo que lo podríamos hablar más adelante, es por qué hasta hoy en día el género del terror sigue siendo uno de los géneros más populares. Aunque muchas veces es muy, no sé cómo decirlo, denigrado o no reconocido por premiaciones, festivales de cine y demás, sigue siendo un género que llama la atención de la gente y de las masas. O sea, tan solo creo que hace poco salió eh, creo que de Canacine, de cuánto se consume cine de terror, o si tú ves la taquilla de las películas de terror, que al menos, por lo menos en México, siempre son considerables los boletos vendidos que tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué llama tanto la atención? ¿Qué es lo que es aquello que nos llama a querer ser asustados, ¿no? ¿Por qué lo buscamos? Eh, Creo que es algo que podríamos explorar más adelante. Simplemente abro la pregunta y si alguien quiere decirnos por qué le gusta el cine de terror, coméntelo aquí abajo. Pero bueno, ya terminando a hablar de la película Viernes 13, yo creo que yo no tengo nada más que decir, más que es un pilar importante dentro del género del slasher, dentro del subgénero del slasher con campos de verano, como tú lo mencionas, y que es una visita obligada si quieren conocer cuáles fueron los inicios de este género y sobre todo si alguien está interesado en hacer este tipo de género o entender cuáles son los elementos que componen este cine. Sí, nada más subrayar que al día de hoy siguen usándose esos elementos, o sea, sigue siendo válido el esquema y se sigue usando en las películas al día de hoy, lo cual habla de que sigue siendo vigente la propuesta. Claro. Pues bueno, seguimos con la siguiente película. Seguimos con la película de Halloween, una película que se estrena 2 años antes de la que acabamos de hablar, en 1978. Y no quisiera extenderme mucho porque creo que la comparación es inevitable y vamos a ver elementos del por qué. Solo quisiera remarcar el hecho de que esta película es la que podríamos decir abre, o mucho se dice que es la que crea, por así casi decirlo, el género del slasher. Pero hay una película anterior que muchos han de conocer, que se llama Tiburón, dirigida por un director, creo que desconocido para la mayoría, que se llama Steven Spielberg. Muy underground el señor. Pero hay algunas otras personas o críticos o conocedores o analistas de cine que hablan de que los elementos
que configuran el género del slasher ya también estaban presentes en la película de Tiburón, y es interesante ver los paralelismos entre estas tres películas, Tiburón, Viernes 13 y Halloween. Y no quisiera ahondar más en eso para darles la carnita más adelante, pero Félix, ¿qué tienes que decir acerca de esta película? Bien, pues en atención a quienes pudieran revisar esta parte o esta película en particular, un más ágil para no cansar a los que van a ver los dos videos, hablar un poco del contexto de manera breve. Estamos hablando del 78, es el año en el que inicia su papado Juan Pablo II, que él tiene una característica que es un papa de muchas relaciones públicas, rompe el esquema y él viaja mucho. Los papas anteriores rara vez salían de Roma, él se le llegó a conocer como el papa viajero, porque viajó a cantidad de países, se hizo gran amigo de México, lo visitó varias veces, parece que es su segundo viaje internacional, para algunos el primer viaje importante, porque el anterior había sido a Polonia, que fue muy relevante en su contexto político de esa zona, pero para el mundo el viaje a México como que inauguró esa forma de hacer el papado, y que representó un cambio, y empieza, para algunos es una pieza fundamental para lograr derribar el muro socialista de Europa, al visitar Polonia, al hacer muchos viajes, hablar, buscar cómo formar un frente común. Para algunos es un peón o una pieza del ajedrez muy importante. En el fútbol fue el Mundial de Argentina 78, yo lo recuerdo, fue el primer mundial que pude disfrutar, y el siguiente fue España 82, y los Juegos Olímpicos, el 76 fueron los de Montreal, el 80 fueron los Juegos de Moscú 1980, con el osito de Misha, era la mascota. Otro dato que tiene que ver con la película anterior, bueno, bien, en la película anterior fue más claro. Estamos hablando de una época que eran los inicios, pero todavía no tenía la importancia que tiene hoy, de la representación en cine de las minorías, de la diversidad cultural. Es decir, estamos hablando de que el inicio de estos géneros de cine, los actores eran blancos, eran jóvenes, eran americanos, no había representación de los otros, de que ahora se discute de transexuales, gays, etcétera. En aquel entonces era un tema que no se hablaba, era invisible, no era que no existiera, es que no estaba representado en el cine. Y en esta época cambian las cosas y Hollywood habla mucho de ser inclusivo, dar espacio a minorías, dar espacio a quienes tienen otras preferencias. En aquel entonces eso estaba vetado y lo vemos en estas películas. Estamos hablando en este momento de Halloween, hablamos anteriormente de Viernes 13, donde ahí sí hay gente sin camisa, hay chicas en ¿cómo se llama? Shorts muy cortitos, de una actitud ya muy abierta y con mostrar más elementos. En Halloween están presentes, pero no se hace énfasis en esto, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, hay un... No sabría cómo tomarlo. Bueno, que va a ser interesante escuchar tu punto de vista. Lo que yo vi es que hay mucho recato en esta película y en la otra me parece que no tanto. Donde hay una... La primera escena, la primerititita, donde el primer asesinato, la chica está totalmente desnuda. Sí, tienes razón, pero... O sea, se le ve... Sí, se le ve. Tienes razón, había pasado un poco por alto. Lo que pasa es que me había quedado en el contexto de cómo te van presentando a las chicas y es en un ambiente muy normal, o sea, van a la escuela, platican, van en el carro.
Y en la otra película, desde que te las muestran, ya están en ropa muy cortita, etcétera. Por eso. Pero sí tienes razón. En la primera escena, aunque ya es que empieza con una escena violenta y sí está eso. Aunque visto desde muy subjetivo y desde una visión muy pequeña de qué es lo que supone que podía haber con la máscara, ¿no? Sí. No, sí, de acuerdo. Bueno, regresando a lo que estaba mencionando es de la época, ¿no? Claro. De que en esa época, cómo eran vistas las minorías y cómo era la representación. Estamos hablando de un cine que surge desde Estados Unidos y desde un grupo que representa una visión muy de ellos, ¿no? En el cine veías no la representación cultural, o sea, no veías latinos, no veías negros, no veías asiáticos, veías norteamericanos, guapos, sobresalientes. Era una visión muy particular. Ahora eso ha cambiado mucho, ¿no? Pero para ubicarnos en esa época. Entonces, un poco el contexto, en resumen, de cómo eran las cosas en ese momento. Bueno, te cedo la palabra porque sí tengo complementar algunas cosas que mencionaste. Bueno, quisiera comenzar un poco con esta parte que me saltó, que dijiste del recato. Creo y entiendo por qué lo dices, porque realmente lo que intenta reflejar es John Carpenter con los personajes y demás es como un mundo muy normal o muy tranquilo, pero creo que esa representación y esa disrupción que hay a través de este personaje de Mike Myers tiene que ver con el contexto que está intentando reflejar. Y es muy importante también tomar en cuenta esta escena que te menciono, que es al principio de la película, que es una especie de plano secuencia que todo está en primera persona. Primero que nada, aunque no es... sucede algo y creo que es una cosa interesante que observar. En ambas películas está muy presente el tema de la sexualidad en la juventud. La cuestión es que en Viernes 13 es más, o por lo menos parece ser que es más explícita. En Halloween es más sugerida. Porque, por ejemplo, en esta primera escena vemos que cuando él se asoma por la ventana, que ni siquiera se dan cuenta que se asoma, están estos dos chicos, el hermano con su novio, al parecer, la hermana con su novio, se están besando y le dice, vámonos al cuarto, ¿no? Se suben y en la caminata que hace el chico a entrar a su casa, cuando ya va a subir a ver a la hermana, vemos que baja el novio, pero se está poniendo la camiseta. Esos son códigos quizá que pueden ser muy sutiles, pero que te están diciendo de que ahí hay algo. Entonces, el hecho de que cuando el niño llega a matar a la hermana, ella está desnuda, pues habla de todo este contexto de rellenar un espacio que no se nos está mostrando, que creo que en Viernes 13 sí es más explícito, porque aunque, o sea, no hay una escena así tal cual tampoco en Viernes 13, pero sí lo sugieren muchísimo más y aquí siento que es más sutil. Pero hay una cosa interesante y creo que tú lo mencionaste en Viernes 13 y es los jóvenes que van a cuidar a niños más pequeños en campamentos de verano. Aquí hay algo similar. Son jóvenes que cuidan ya sea a sus hermanos o a niños más pequeños, son como, ¿cómo les llaman? Niñeras de papás que van a salir. Entonces son niños que quedan a cargo de adolescentes o gente más, o de otros jóvenes, pero un poco más, con un poco más de responsabilidad. Y es interesante ese paralelismo. Pero a diferencia de Viernes 13, aquí sí se muestran a los niños, ¿no? A los que son cuidados. En el otro nunca llega el momento de que los cuiden. Sí, para precisar lo que intentaba yo decir, no es que la película por sí no muestre, sino el contexto
te presenta que es un barrio donde las chicas se visten muy normal, etcétera. En Viernes 13, desde el inicio las vemos ya con ropa muy sugerente, en un ambiente como más de seducción. Y acá te muestran la vida común. Y cuando te muestran estas partes más desnudos, es en el escenario apropiado, ¿no? En la recámara. Ahí sí, si la chica está en su cuarto y se está vistiendo, pues te la muestran como tal, ¿no? O sea, las chicas en Halloween no están en público deliberadamente exhibiéndose. Que se entiende que en un campo de verano, pues vas a divertirte, es verano, hace calor y medio se justifican el andar sin camisa en un short muy pequeño, el irse a nadar, etcétera, Sobre ¿no? todo no hay por lo menos no se siente una vigilancia, ¿no? Uh-huh. Y ese paralelismo que sí, acá en Halloween son chicas que cuidan a niños pequeños para ganarse unos dólares. De hecho, cuando se estaba planeando la película, se pensaba en que la película iba a ser El asesino de niñeras. Después fueron viendo y encontraron que el mejor título era Halloween. Y sorprendentemente que a esas alturas no había una película que tuviera ese nombre, ¿no? Entonces está ese detalle de jóvenes que cuidan a niños. En el otro se supone que se están preparando para eso, pero ocurre muchos días antes. El drama de la película supone que ocurre 14, 15 días antes de que lleguen los niños al campamento, ¿no? Claro. Y otra cosa interesante y que también puedo ver como paralelismo de estas dos películas es el elemento del que ya lo había mencionado, del punto de vista de la cámara, desde qué punto de vista vemos, ¿no? Y hay momentos donde y es interesante la manera en cómo maneja la cámara porque hay dos momentos. Hay momentos donde el director nos deja ver de alguna manera, por así decir, omnisciente, donde vemos todo lo que está pasando, somos una tercera persona expectante, y en otros momentos nos obliga o nos pone en el papel del asesino y vemos a través de él. Y por eso se vuelve muy interesante esta primera secuencia donde seguimos, por así decir, el primer asesinato de Mike Myers, donde asesina a su hermana. Y sobre todo es muy interesante también el hecho de que no solamente lo estamos viendo desde su punto de vista, sino que el momento en que se pone la máscara nos limita la visión y eso hace más interesante la escena. Porque cabe aclarar dos cosas y creo que fue una cosa que se me olvidó mencionar en la anterior, pero creo que vale la pena mencionarla para las dos. Y es el hecho de que como estas películas eran serie B, que significaba que se hacían con muchísimo menos presupuesto que las películas grandes de estudio, entonces no tenían un equipo de efectos especiales muy grande. Entonces los directores se tenían que valer de ciertas herramientas narrativas, de lenguaje cinematográfico, de trucos, etcétera, para hacer parecer los asesinatos más reales y sobre todo que causaran el impacto emocional que ellos buscaban causar. Entonces, en esta primera escena, que es como lo que marca el antecedente de todo, es interesante cómo el hecho de que nos limite la vista, uno, provoca o hace que cause una tensión más grande en el espectador y sobre todo la manera en que solamente vemos el brazo y solo podemos ver eso ya al final, ¿no? Aunque ya después vemos lo demás. Y por último, quisiera hacer notar ese mismo paralelismo en Viernes 13, que creo que es o por lo menos hay una constante en varias películas del género, que es, nos presentan un antecedente para que sepamos o entendamos el nivel de salvajismo o de violencia del asesino, para después citarnos unos años después y ya nosotros como espectadores saber que hay un peligro ahí. Pero para eso tenemos que tener ese contexto y por eso siempre es importante esa escena inicial de ese primer asesinato
para después ir a la historia que realmente nos van a contar. Sí, de hecho, el canon, le dicen, ¿no? La estructura la presenta Halloween y Viernes 13 la retoma, le agrega algunos elementos, pero la esencia la retoma. Para entrar en este contexto, que también es una época donde ya han surgido muchos directores formados en universidades. O sea, hay una generación, digamos, de cineastas profesionales, diferente a generaciones anteriores donde habían sido cineastas que se habían formado trabajando en el oficio, ¿no? John Carpenter ya es un que estuvo en la Universidad del Sur de California y entendemos que tiene más recursos, por lo menos académicos. Pero algo que también se da, no sé si es la primera película, pero a partir de ahí cada vez vemos que se repite más esto, de películas hechas con muy bajo presupuesto, pero que funcionan y llegan y le compiten a los grandes estudios. Entonces, este es un caso cuando se habla de que mucho de que se haga esta película arranca de un productor, que es el que quiere hacer la película de Asesino de Niñeras, pero nada más tiene $300,000. Entonces van y buscan a este director que había hecho dos películas anteriores también de muy bajo presupuesto, lo invitan, negocian con él y acepta hacer la película por 300,000. Yo creo que ellos no tenían las expectativas, probablemente era que iba a recuperar algo de dinero, que iba a circular a muy bajo perfil. Y la pregunta todavía es, ¿qué pasó? ¿Por qué se convirtió en una película tan exitosa? En datos de ese año, costó finalmente $325,000 porque hubo un actor que no estaba en el presupuesto y que les cobró eso por actuar, ¿no? Que es el que hace el papel del doctor, que a su vez era el único actor que tenía ya una trayectoria y actúa ahí y después genera toda una línea de secuelas basadas en este personaje, ¿no? Hay otra secuela que se basa en la actriz y luego después los vuelven como a reunir. En fin, hay una gran variante, hay más de 10 secuelas, pero yo creo que es una de las primeras películas que se hacen con muy bajo presupuesto y le compite a las grandes, que son $300,000 y que recaba arriba de $47 millones, lo cual ya la hace redituable. Y en la parte creativa, ¿quiénes hacen esta película que se realiza? Primero, el productor que tenía ya esta visión y después se combinaron ideas con el director y la que participa en el guión, que es la novia de aquel entonces de John Carpenter. Ahorita me acuerdo del nombre, se apellida Debra. Ella escribe varias de las escenas. John Carpenter se concentra en el asesino y interviene mucho el productor porque era la que tenía la visión y logran esta película. Es una obra donde hay mucho de autor porque John Carpenter es el director, es el guionista y es el músico. Y además interviene mucho en el esquema de producción. Y era una película donde todo el mundo había que ayudar a cargar de todo. Se grabó en 3 semanas. Se eligió que fuera una sola noche para evitar problemas de vestuario. O sea, si vemos como todo ocurre en un día y en una noche, no necesitan muchos cambios de locación y de vestuario por cuestiones de presupuesto, ¿no? Muy pocos actores. Normalmente vemos la calle vacía, no hay extras. Pero veo este fenómeno, inicio de películas que ahora al haber ya la industria madura, muchos directores, muchos hacían cine de este tipo, ¿no? Y rompió el parámetro y todavía la pregunta es ¿por qué se hizo por qué gustó tanto al público? Se habla de que incluso no tenían dinero para promoverla, pero que la playability, es decir, el que el público que la veía la recomendaba y la comentaba fue lo que fue creando un mayor público, una audiencia y creó un nicho muy importante. Y se considera que fue la película que marca el inicio de una época que a la fecha está vigente.
estamos hablando de 42, 43 años después, sigue vigente su esquema, ¿no? Y se siguen haciendo secuelas. Sí, y yo creo que hay personalidades del mundo del cine que han empezado a estudiar los casos de estas películas, sobre todo de terror, porque como mencionaba anteriormente, me parece y es interesante cómo el terror, sobre todo cuando funciona, vende muchísimo, incluso cuando no funciona, si está bien promocionado, vende muy bien, siempre llama mucho la atención, pero a lo que iba es interesante cómo hoy en día existen modelos de producción, o sea, hay casas productoras que tienen el modelo de producción de hacer películas muy baratas, de género de terror, que como son muy baratas, todo es ganancia, ¿sí? Mucho se habla, por ejemplo, de películas, de superproducciones que cuestan millones y millones de pesos y que también recaudan mucho dinero porque le meten mucho dinero a la publicidad. Pero dicen, realmente la ganancia de esas películas es muy poca porque hay mucho que recuperar, ¿no? Por los costos tan grandes, tanto de la producción como de la distribución. Y este tipo de películas pequeñas ganan a lo mejor la mitad de lo que recauda una grande, pero la mayor parte es ganancia, porque los costos de recuperación que tienen que pagar se pagan en las primeras semanas y lo que sigue después de ahí pues va para los productores, ¿no? Entonces es un modelo de negocio bastante redituable y por eso ya, como menciono, hay casas y casas productoras, sobre todo en Estados Unidos, que están especializadas en hacer este tipo de cosas, películas de terror de muy bajo presupuesto, o no tan bajo, pero de un presupuesto menor a lo que podría ser los estándares de la industria de Hollywood, que entienden muy bien cómo funcionan los elementos del terror, las logran posicionar y recuperan el dinero y todo lo que sigue es ganancia. Sí, pero sigue siendo una excepción esto. Estaba observando una compañía que sus presupuestos son alrededor de 2 a 3 millones de dólares por película, que sigue siendo una excepción el que nada más le dediques $300,000, ¿no? Bueno, con la inflación habría que ver, ¿no? Sí, pero aún en aquella época los costos de las películas eran mucho más altos. Se habla de que en el 60 Psicosis la hizo Hitchcock con $800,000 en dinero, pero ya estaba el equipo y el prestigio de Hitchcock por el cual él convenció a los actores que él ocupaba y ellos, yo creo que hasta le hubieran pagado a Hitchcock por trabajar con él y el equipo alrededor que confiaba en él de que iba a ser un trabajo interesante y por el prestigio de trabajar con él accedieron, ¿no? Esto no lo tenía John Carpenter cuando hizo la película. Pues sí, habría que ver qué tanto, pero yo creo que sí hay algo de excepcional Sí. en el bajo presupuesto y algunos otros casos que también son extraordinarios, ¿no? Pero sí me parece valioso lo que tú mencionas de cómo se especializan en manejar presupuestos muy bajos, pero suficientes para en su entorno, pues ya cuidar detalles, ¿no? Buena fotografía, vestuarios, efectos especiales por lo menos mínimos para lograr su objetivo y que la recaudación suele ser muy alta y además con modelos ya muy bien planeados, es decir, hago varias películas, sé que alguna de ellas no va a funcionar, pero las que sí funcionan cubren las pérdidas con abundancia, ¿no? Sí. Y Sí, es que, por ejemplo, una película que ponle tú la más cara, que cueste 10 millones de dólares, pero que recauda 200 millones, pues todo es ganancia. sí, aunque yo observaba esto, hay esas excepciones, pero más o menos sus promedios, porque vi varias películas, digamos, 3 millones de dólares y el orden de recuperación iba por los 12 a 20 millones, que ya es ganancia. Entonces, si tú tienes 5 que te funcionan así y una te falla, queda amortizada. Y sí, de repente unos goles excepcionales, ¿no? De 3 millones y recuperaban 50, 60, 70, ¿no? Sí. Bien, retomando un poco a lo que mencionabas antes, ¿cuáles son como las características, digamos, la plantilla que establece
John Carpenter y que se emuló y se siguió y se sigue usando. El monstruo tiene mucho de anónimo, o sea, se oculta su identidad. En su caso, pues está enmascarado, no le vemos la expresión, es alguien desconocido, no entendemos claramente sus motivaciones. O algunos que sí se ve el rostro, pero es un rostro ya el equivalente a una máscara, ¿no? Un rostro muy deformado que no lo ves como una persona, ya lo ves como que hay algo atrás de eso que no entiendes muy bien. Está casi siempre el grupo al que se ataca es un grupo de jóvenes, normalmente encabezado por mujeres, muy deseosas de experimentar la vida sexual y atrevida y que buscan, y casi siempre hay una más recatada por timidez o que no participa mucho de esto, que no se involucra y que generalmente es la que resiste hasta el final. El concepto que le llaman la chica final, ¿no? Final Girl. Y surge otro concepto que es la reina del grito, ¿no? La Scream Queen, que se caracteriza por gritar de terror y que esa es su especialidad, ¿no? Y se habla de que la primera Scream Queen fue Jamie Lee Curtis, ¿no? Todos estos conceptos y elementos que parten de aquí, ¿no? Entonces, un grupo frágil, pero muy curioso y que esa curiosidad por experimentar las hace ser víctimas ideales y casi siempre las matan al momento de tener sexo o poquito después, ¿no? Es una característica. Es interesante eso. Sí, incluso había un especialista que decía que en realidad había una analogía, que era una especie de placer sexual al estar penetrando a alguien con un objeto punzante, ¿no? Que en realidad estás violando, penetrando, o estás haciendo sexo con la víctima, ¿no? De una manera muy retorcida, pero que está ahí en el impulso inicial. Pero es una característica de estas películas, o sea, está un impulso sexual muy fuerte y el asesinato está muy involucrado en sí el acto sexual. Las cuchilladas o el ataque con un elemento punzocortante. Y aquí entro a dos cosas que creo yo o más bien quiero redundar en lo que ya mencionaste. De dónde, es decir, no innovan del todo, pero de dónde toman los elementos. Entonces, uno es, en todas hay una música que te va anticipando, y esto aparece en Tiburón y en Psicosis, donde esa pista que generan para el momento del acuchillamiento y demás, te genera una tensión especial. Yo pienso que de ahí vienen de estas dos películas este elemento. La cámara subjetiva, que es lo que te hace sentir que tú estás en el punto de vista del asesino, o tú eres de alguna manera el asesino. Y una escena final que es como la lucha final con la que busca sobrevivir y que casi siempre lo consigue, y que es la que logra, por ella se entiende que conocemos lo que pasó, o la que puede atestiguar lo que ocurrió, y un giro que hace prever, te explica un poco por qué ocurrió todo esto y te encadena para la siguiente secuela, ¿no? En la anterior veíamos que era el esquema como invertido de Norman Bates, o sea, una mujer trastornada en base a una relación con un hijo, y que eso daba el giro y un poco sorpresivo y preparaba para la secuela, ¿no? Aquí también hay una escena final donde hay una lucha final y tiene varias veces que parece ser que ya ganó la sobreviviente y se recupera el asesino y vuelve a atacar, hasta la parte final donde es baleado y se reservan todavía un giro final al final que te pone en tensión y te dice que que esto va a continuar. Creo yo que están esos elementos, que son básicamente tres, ¿no? Que es la música muy anticipatoria que viene de Psicosis y de Tiburón, el punto de vista subjetivo, que ya lo mencionabas tú, que ya está en Tiburón también,
Y lo que sí creo que ya es más propio del slash es la escena final y el giro sorpresivo también hacia el final. Claro. Una cosa interesante, y ahora nada más retomando un poco el tema de Tiburón, es cómo hay elementos que están en Tiburón que de repente también están en los slashers. Por eso lo mencionaba. Por ejemplo, hace poco mencionaba el tema de la importancia de la escena inicial que nos marca la peligrosidad a lo que nos vamos a enfrentar o a lo que se van a enfrentar los personajes que nos van a presentar más adelante. Este tipo este género rompe con el esquema de primero presentarte al personaje principal y luego presentarte a la adversidad. En este primero nos presenta la adversidad, nos muestra lo peligroso que es y ya luego nos presenta al personaje o personajes que vamos a seguir. Y es importante y es interesante porque en la primera escena de Tiburón vemos adolescentes que después ya no se vuelven a ver durante la película, pero a uno de ellos, o no recuerdo si a todos, los mata el tiburón. Y eso es lo que marca el antecedente de todo lo que viene después en Tiburón. Después empieza a haber algunos asesinatos, el tiburón creo que se come un niño y vemos cómo lo agarra, pero desde el punto subjetivo de él. Entonces es interesante cómo esas cosas están ahí desde antes, pero lo que hace John Carpenter es agarrar muchos elementos que no estoy seguro si fueron conscientes o no de varias películas de terror, mezclarlas y crear este nuevo esquema o esta nueva plantilla de cómo funciona el género slasher, que es la marca de un género o más bien un subgénero que ya tiene esas funciones. O sea, si tú quieres hacer un slasher, es el ABC, o sea, es difícil romper la regla, no digo que no se pueda romper, pero si lo quieres hacer siguiendo así las reglas, creo que esta película las marca a la perfección, o sea, no hay pierde. En cuanto al tema de la música, mencioné en la película pasada que la música se me figuraba o se me parecía mucho como a Tiburón o incluso a Psicosis. Hay una cosa interesante o que me llama la atención mucho del tema de Halloween, que no sé por qué me recuerda mucho al Exorcista. No sé si soy el único que le pasa. Y no sé si está inspirada en el Exorcista. Por ahí debe haber algún dato, si es que sí o no. Pero yo creo que a más de uno, igual que a mí, se le parece. Y no solo por el tema de que ambas están tocadas como en piano y en un tono del piano muy similar, sino creo que hay, aunque la melodía no es idéntica, hay algo en la melodía que es particular y se siente muy parecido. ¿Por qué se hizo de esa manera? Solamente el John Carpenter lo sabrá, pero también es muy interesante el hecho de que John Carpenter sea el director y aparte el músico, porque creo que habla de una habilidad multidisciplinaria que también es interesante. O sea, de por sí creo que hacer cine y entender la importancia de la música dentro del cine y cómo esos elementos musicales te van a subir la intensidad del drama o del suspenso o de la tensión que quieres generar. Muchas veces eso el director lo puede entender y lo puede asimilar muy bien, pero siempre delegarlo a un músico, ¿no? Pero entenderlo y aparte saber cómo reflejarlo con notas musicales, que a veces ya es llegar a otro nivel que normalmente es delegado, como digo, a un músico o a un compositor, es entender a la perfección lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. O sea, creo que eso es una parte de involucramiento muy interesante que hace esta película, porque la música te genera ese sentimiento de querer estar ahí. Yo creo que está hecho con esa intención. Sí, totalmente de acuerdo. Yo aquí agregaría dos elementos. Uno es el que es un género enfocado en los jóvenes y para los jóvenes, o sea, va dirigido
a este sector y que, como platicábamos en otro momento, la juventud es un concepto muy moderno en el transcurso del tiempo. Probablemente tenga unos 200 años o menos. Incluso hay generaciones que no entendían mucho este concepto de juventud. O sea, generalmente de niño se pasaba inmediatamente a la vida de adulto en cuanto a responsabilidades, trabajo, etcétera. Pero en un amplio sector aparece este grupo, clase social o segmento social, que es donde ya no son niños, pero tampoco son totalmente adultos, pero ya experimentan muchas cosas, diversión, etcétera, y demandan ser entretenidos. Y a ellos les resulta muy interesante el buscar la emoción del miedo, de la adrenalina. Y eso, porque de alguna manera nos explica por qué es tan exitoso este género, ¿no? Porque hay un público que disfruta o hay algo, no sé si hasta morboso, en acercarnos a algo que nos produzca temor, miedo, adrenalina. Quizás viene de la niñez, de que nos gustaba acercarnos a esas situaciones límites, de entrar a las casas oscuras, un poco por el temor, pero siempre en compañía de amigos o teniendo la certeza de que podías correr rápido o ponerte a salvo, ¿no? Y era un poco medir el límite hasta dónde podías acercarte, provocar ese temor y luego regresar. Que es el cine de cuando estás viendo la película y si se pone muy tensa, pues cierra los ojos, ¿no? Entonces, y el otro elemento que se inaugura esta época es eh, el guardar como la esencia del mal en algo desconocido, es decir, hasta antes el monstruo lo podías ver, lo podías identificar. Aquí no queda claro, es algo desconocido. Incluso hay algo que dice que el monstruo te asusta más porque no sabes quién es, no lo ves, pero sabes, sientes su presencia y que te va a atacar y que es letal, pero no lo ves y no sabes en qué momento va a aparecer. Y hay películas donde aparece muy pocos instantes, ¿no? Se siente su presencia toda la película, pero lo ves muy pocos momentos. Se habla de que este elemento viene del thriller y que viene de Tiburón, era porque el tiburón era tan difícil hacerlo que siempre estaba descompuesto. Entonces, en realidad son muy pocos minutos los que sí se ve el tiburón en la película, ¿no? Sí, y es una respuesta más de producción de cómo resolver esto. Y se resolvió de esta manera, pero ahora lo que creó fue un nuevo paradigma, ¿no? De ver las cosas a través del punto de vista del que acecha, ¿no? Y por otro lado, hablando de lo icónico que se volvió la máscara del asesino de Halloween, una cosa que creo que, por ejemplo, en el caso de Viernes 13 se intentó emular, que es una cosa interesante porque realmente quien porta la máscara en la franquicia de Viernes 13, que es el personaje de Jason, no aparece como tal realmente en la primera película, sino hace una aparición hasta la segunda. Y la famosa máscara con la cual ya todos lo identificamos y está dentro de la cultura popular, realmente aparece hasta después, ¿no? Entonces es interesante cómo ese elemento distintivo de esa franquicia no nace en la primera película, pero este elemento que sí es distintivo, sí aparece desde la primera película. Sí, en Halloween. Y otra cosa interesante, y por ejemplo hablabas de Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis en la primera película, en Halloween, no recuerdo si ya tenía algo de trayectoria, pero me parece que fue uno de sus papeles más importantes, que la catapultó después a la industria del cine. Y habla mucho de la importancia que le da el director al personaje como personaje protagónico. O sea, es un personaje que lo vemos desde el principio, que lo seguimos y vamos teniendo esta cercanía con el personaje, ¿no? Que era una cosa que mencionaba de la película anterior que me pareció un poco extraño,
cómo comenzamos viendo un personaje, lo seguimos, creemos que va a ser importante, o por lo menos pareciera que va a ser importante, y a la buena de primeras ya nos cambia a otro, ¿no? O no es tan importante como nos hacían parecer. Entonces, son cuestiones que creo yo que, por lo menos en mi punto de vista, y habrá quienes pueden estar en desacuerdo conmigo, me parece que a pesar de todo, la franquicia, y no tanto la franquicia, sino esta película en particular de Halloween, sigue siendo tan icónica y sigue siendo muchísimo más interesante y representativa, porque creo que todos los elementos, número uno, es la primera vez que se hace esto, y por segundo, o sea, no, creo que si la puedes ver en este momento, y aunque tenga cosas que ya sabes qué va a pasar o que te anticipa qué va a pasar porque ya se han reutilizado mucho durante el género del terror en general, y es posible que ya lo hayas visto en otras películas actuales, aún así tiene otros elementos que siguen funcionando, que te siguen causando esas impresiones. Y es interesante cómo la manera en que está articulada, y hablando de ambas películas, hablan y reflejan una debilidad y una fragilidad de la juventud, ¿sí? Y cómo esta fragilidad se va viendo y se va desenvolviendo a través del descubrimiento de la sexualidad. Y más allá de eso, es cómo está configurada esta noción del miedo y de la perpetua juventud, por así decirlo, en el sentido de que cómo estas películas han logrado calar en lo profundo del inconsciente de muchas generaciones, y sobre todo de las generaciones que eran jóvenes cuando salieron estas películas. Y es interesante ver cómo muchas de estas franquicias, por ejemplo, hace poco, yo creo que hace como 2 años, Halloween sacó una película reciente de la franquicia donde regresa Jamie Lee Curtis, aunque ya está un poquito más viejita, pero en el mismo personaje y haciendo unas cosas muy parecidas, otras cosas ahí le movieron y demás. Pero lo interesante de esto es cómo utiliza no solo este género en el tema del terror, sino todo el cine ochentero, setentero, que apelaba a llegar a un público más juvenil, más adolescente, a llevar a emociones, podríamos decir incluso efímeras, de ese momento donde era una emoción que simplemente te satisfacía o te causaba en ese momento, pero que no necesariamente te llevaba a una reflexión profunda, ¿no? O a intentar interpretar los símbolos que te está poniendo enfrente la película. Cosa que mucho se habla o incluso se estudia de cineastas anteriores que sí intentaban al menos tener una tesis o tener algo que decir más allá del derrochamiento técnico o estético para causar una impresión. Y entonces en este tipo de cine se comienza, o algunos dicen que el declive del cine, no necesariamente en el tema de este como tal, sino en toda una generación, pero esta es una de las películas que empieza a marcar el inicio de esa generación de crear un cine que simplemente está más enfocado en apelar a emociones o hacer, como le llaman, una fórmula donde cómo controlar o cómo manipular al espectador para poder apelar a ciertas emociones fáciles, que el espectador se vaya contento o satisfecho de que vivió la experiencia que buscaba y que se desconectó de la realidad por un momento, pero que al final de cuentas no le llevó a ninguna introspección, ninguna reflexión. Y ese es el tipo de cine que se sigue consumiendo y haciendo hasta hoy en día. Sí, algo adicional a esto, contar muy breve de qué va la película para cerrar con un comentario. La película empieza con una escena que ocurre en 1963, en una noche de Halloween.
Eh, Vemos a una pareja besándose en un sillón que luego se retiran a una recámara y vemos desde el punto de vista subjetivo, o sea, vemos lo que alguien está viendo, es que entra, toma un cuchillo y sube y apuñala a la chica. Y luego lo vemos que baja la escalera, sale y llegan sus papás. Y luego ya tenemos una toma sorpresa donde vemos a los papás levantándole una máscara y resulta que es un niño vestido de payaso con una máscara. Entonces ahí es donde se devela pues que el niño acaba de matar a su hermana, ¿no? Pero se ve en shock, o sea, es un poco raro porque como que el niño también está muy sorprendido de lo que pasa. Entonces se lleva a un psiquiátrico donde está durante 15 años, se escapa y regresa a su casa, a su barrio, y comienza a asediar sobre todo a una de las niñeras. Y luego este grupo de niñeras que están en el mismo barrio, o sea, están muy cerca de las casas, las que ya tienen sexo, entonces igual en el patrón, o sea, ataca a unos que acaban de tener sexo y luego a otro, hasta que llega el enfrentamiento final, donde hay un elemento muy importante que es el doctor que lo atiende en el psiquiátrico, que cuando se escapa, él sospecha a dónde va a ir y que va con intenciones de asesinar. Y lo va siguiendo y aparecen, ellos dos se enfrentan en la parte final de la película. Eso es a grandes rasgos de qué va. Ahora, ¿qué es lo que uno de los elementos que suman a todos estos comentarios? Es que la película te la presentan en un escenario que puede ser tu casa. O sea, las películas anteriores tienen unos escenarios, ya sea un castillo donde vive un monstruo o en una ciudad, un bosque, no sé, el hombre lobo, este tipo de cosas. Pero esta película es el terror, el asesino llega a tu casa y te acuchilla. Entonces, esa es una manera de sentirlo muy cerca y que muy realista, vamos a decirlo. O sea, es la vida real, o sea, es una casa, una niñera que cuida a niños y llega, aparece alguien que ahí mismo te ataca, ¿no? Y las escenas, puedes entender las que ocurren, o sea, es cuchilladas que cualquiera puede, o casi cualquiera. El único elemento que es irreal o sobrenatural es una parte al final, que yo creo que lo hacen para poderlo ligar a una siguiente, pero en general en toda la película cosas muy realistas, ¿no? Que pueden ocurrir en cualquier momento. Y en resumen sería eso, una es llevar el terror hasta sentir que está en tu casa. Claro. Y eso, yo creo que eso fue uno de los encantos de esta película, que cambió la manera de ver, no solo, por ejemplo, películas anteriores que hemos hablado que también podrían llegar a tener un enfoque casi realista, pero se siguen viendo lejanas porque pues parecen un poco fuera de nuestro universo, ¿no? Hasta cierto punto. Pero esta se siente más cerca, sobre todo dentro del contexto de esa película, quienes quizá les haya tocado verla en su momento, pues reflejaba su entorno, quizá su contexto, cómo se vivía la vida en ese momento y cómo podría acabarse eso en cualquier momento. Y yo creo que era bastante terrorífico porque ya no tenías que ir a estos lugares emblemáticos del bosque o demás para sentir este miedo, sino ahora el miedo venía a ti, ¿no? Sí, mi comentario final es, la película es en 1978, 40 años después hay otra secuela que conecta con la primera, es decir, está Jamie Lee Curtis, ya tiene una hija y una nieta, pero están en el inminente retorno de Michael y que van a tener su enfrentamiento final. Y resulta exitosa de tal manera que tienen planeadas 2 secuencias más, ¿no? 2 secuelas más. O sea, lo sorprendente es cómo la plantilla, el esquema,
sigue vigente 43 años después, ¿no? Sí, no, y creo que sigue vigente porque a lo mejor para quienes la vieron en su momento, resulta nostálgico, como mencionaba, y para las nuevas generaciones que a lo mejor es el primer acercamiento que tienen con esta franquicia, resulta quizá novedoso, quizá no tan novedoso, pero sí algo interesante de ver y que por lo menos te provoca estas emociones que buscas. Entonces, yo creo que por eso sigue siendo exitoso y quizá por eso también las películas de terror siguen teniendo bastante auge, ¿no? De acuerdo. Pues bueno, agradecemos a toda la gente que nos ha seguido desde el principio, que ha estado siguiéndonos durante el tiempo que hemos estado hablando y que les gusta escuchar y ver lo que decimos y todo eso. Agradecer también aquí a mi compañero Félix, que como siempre está contento de acompañarme cada semana. Muy bien, pues contento de terminar un capítulo más, invitarlos a nuestro siguiente capítulo y ojalá nos dejen sus comentarios, sus puntos de vista en las diferentes redes. Claro que sí. Pues bueno, con eso terminamos el día de hoy. Gracias por vernos y escucharnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Compartiendo Cine, en Spotify y en Apple Podcasts. Pues bueno, con eso terminamos y nos vemos y escuchamos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.